El próximo 7 de agosto se va a estrenar en salas la película número 15 de Matías Yulansky, Las reglas del juego, película que estuvo en competencia oficial en el Bafisi. Y aquí tenemos a dos de sus actores, a Juana y Juan, a Juana Palazzi y a Juan Morgenfeld. Bienvenidos, chicos, aquí a Cinefilia, un placer recibirlos. Y estábamos hablando fuera de aire acerca de Romer y me sorprendieron diciéndome que claro que conocen a Romer. ¿Por qué viene todo esto? Porque la película guarda muchas similitudes con el estilo de filmación del gran director francés que fue Éric Romer, un integrante de la Nouvelle Vague allí por los 70 en Francia. Bueno, a ver, Juana, ¿por qué? ¿Qué hay de esto de Romer? Muchas gracias por recibirnos para empezar. Bueno, Romer en verdad se ve un poco en todas partes en la película. Acércate un poquito, gracias. No, está creo que en toda la película, desde el título, desde la canción. Es cierto, es un título muy francés. Sí. Es un título que hace referencia directa, a una película de Renoir. Exactamente. Exactamente. Sí, en la canción que canta el personaje de Flor, también ahí. Tu personaje. Claro, sí, es mi personaje. Sí. Son todos títulos que hacen referencia también a Romer. Y además creo que tiene que ver con un estilo de filmación, o sea, filmar escenas que en apariencia son muy simples, muy cotidianas, que uno las puede ver y dice, ¿pero qué es esto? Y que a poco que se va acercando a esto que se va contando, va viendo toda una complejidad y toda una profundidad que es como un rompecabezas que hay que ir armando, ¿no? No sé qué les pasó a ustedes mientras la filmaban, cómo fue toda esta experiencia. Sí, por supuesto, es como que la película se va dando a través de los personajes mismos. A simple vista aparecen dos personajes capaz charlando. Y bueno, eso es una referencia muy romeriana, el construir un poco así la película. Sí. Y a la hora de filmarlo, un poco surgió así también, como dando mucho ese lugar. Fue improvisada la película, o sea, hubo improvisación, no es que estaba guionada. O sea, hubo pautas de guión. Claro, hubo una escaleta. Ok. Sí, Matías, y Juan nos pasaron la escaleta. Y dando lugar a improvisación, digamos, se fueron formando estos diálogos entre los personajes que surgían como más orgánicamente en ese sentido. Y todas las tramoyas entre los personajes. Ya le voy a dar la palabra a Javier, pero que sigan hablando. Esto que está comentando Juana me da como para una repregunta, que es la siguiente. Hubo improvisaciones en base a una escaleta, pero estas improvisaciones ¿quedaron definitivamente en la película o hubo que hacer retomas, por ejemplo, con relación a qué iba sucediendo? Hubo un par de ensayos antes de la película. Y después, la verdad es que depende de cada escena cuántas retomas hubo, pero la verdad es que creo que tampoco hubo tantas, ¿o no? No, buenas tardes primero. ¿Cómo te va, Juan? Todo bien. No, lo que sí, como habrán visto, por ahí las escenas tienen un solo plano, creo que casi todas, con lo cual Mati insistía un poco al ser un solo plano. Bueno, probemos varias veces porque tampoco es que tenía cobertura. Entonces nosotros por ahí desde el lado de la actuación era improvisar al ser escenas tan largas. No es que teníamos un choclo que repetir, sino que era ir jugando. Sabíamos hacia dónde iban las escenas, porque como dijo Juan, había una escaleta, la ensayamos previamente, pero también íbamos probando con Mati. O sea, Mati escribe mucho en rodaje, está muy bueno, porque después el montaje las escenas eran en un solo plano. Claro. Entonces tenía que estar todo ahí, en ese único plano de cada escena. Y estuvo bastante bueno, es bastante particular, pero creo que estuvo lindo. Sí, yo creo que en ese sentido Mati sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Pero también sabe mucho abrazar, digamos, y quedarse con lo que pueda llegar a surgir. Está bastante abierto a eso también. Entonces ese equilibrio hace que a la hora de estar filmando, si hay algo que no va y se corrige y retoma. Y si hay algo que le gustó, listo, me gustó y quedó. Y capaz, después de filmar decís, esperá,
ya quedó, dame una retoma, no sé, algo, seguro. Y no, quedó. Ajá. Está muy seguro de lo que quiere, creo. Como... Sí, es verdad. Y veo que Sí. en esa escritura que se da en rodaje, pasa un poco eso, ¿viste? Que encuentre un chiste o una palabra que le suena bien y dice, bueno, vamos por acá. Y es machacar eso hasta que Sí. salgan 3, 4, 5 tomas. Y eso está bueno también. No es un guión cerrado con el que trabajamos, en este caso, sino que se completa un poco en la filmación. Sí, o mismo en los ensayos, habían cosas que se daban y que salían y era, esto Va, me gustó, queda. agárrate Vamos esto, por esto. agárrate esto y hundí un poco más acá. Esto de que decía Juana de la escaleta que armaron con Mati te hace como de alguna manera, sí, obviamente también. La idea, ¿cómo fue? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo se juntaron y bosquejaron las reglas del juego? Sí, me acuerdo, creo que, no sé, fuimos a ver una peli con Mati y salimos a ver una peli, ya no recuerdo cuál, y me comentó un poco la idea que tenía, hacía grandes rasgos, como una cuestión vincular, ¿viste? De parejas y que van y vienen y el deseo y la histeria y un poco de todo eso. Y empezamos a pimponear, o sea, yo entré a un archivo, escribí algo, Mati por ahí me dice esto, sí, por acá, agregué alguna cosa, fue muy orgánico, o sea, es lindo escribir con Mati en eso, fluye mucho. Y también tiene la particularidad de que fue una escritura bastante rápida, o sea, nosotros el tiempo en el que escribimos la escaleta fue muy corto, semanas. Desde que terminamos la escaleta hasta que filmamos, pasaron muy pocas semanas. Y desde que filmamos hasta que estuvo la peli hecha, también pasaron muy pocas semanas. O sea, fue un proceso intenso, cortito, pero estuvo bueno. Es una escritura particular porque no es un guión literario Claro, tradicional, así como suele pasar más en la industria. Pero para mí estuvo buenísimo, fue muy fluido. Y van apareciendo cosas y por ahí se le ocurre, che, y si acá hay una vueltita, bueno, vamos por acá y por ahí agregamos. Hay escenas que sí tenían algún chiste escrito, algún gag, en lo que se ven en la peli sí estaban escritos, y llegamos al ensayo con eso ya aprendido, entre comillas, pero después mucho apareció en ensayo y en rodaje también. Obvio que las situaciones dramáticas sí estaban pautadas, ¿no? Eso sí. ¿Se filmó en orden cronológico, de acuerdo a lo que la escaleta sugería? No. No, más que nada por locaciones, fue organizado el rodaje. Tenía bastante en exteriores, en microcentro, entonces primero se filmó. Sí, muy cerca del Teatro Colón, Sí. donde está el Ilse. Ahí a una cuadra. Claro. Sí. Sí, por supuesto. Sí, además la peli tuvo una particularidad, que yo rescato bastante, que es que se filmó en 4 jornadas. O sea, obviamente al ser plano único en cada escena, por ahí obviamente que favorece a eso, pero es algo que casi no existe. Y también siento que fue un logro, que nos lo propusimos, me acuerdo al principio con Mati, y decir, bueno, esto lo sacamos en 4 jornadas, y salió que estuvo bueno eso. A ver, me parece súper interesante todo esto que se está diciendo, porque la película tiene una fluidez, una naturalidad, digo, todo esto tómenlo, siempre poner adjetivos calificativos es complicado, pero quiero que se entienda hacia dónde voy, digo, hay algo como vivo que la película imprimió, si se estuviera filmando en fílmico, valga la redundancia, pero que se imprimió ahí, que se puede ver. Y a ustedes ahora nos están contando la cocina, y la cocina es ensayo, necesidad de toma, retoma, se pensó, se hizo una escaleta, se incluyó y entonces eso hace que todavía tenga, y en 4 días, que tenga mucha más consistencia el resultado. Porque si no uno diría, bueno, se sentaron, empezaron a hablar, vieron qué, cortaban, montan un pedacito de otro. Y no, eso es el cine. Digo, para reafirmar por si todavía hiciera falta, pensar todo el laburo que hay para que eso que vemos fluya como fluye. Sí. Y eso también tiene que ver con las actuaciones. Digo, acá, para que cada uno aporte también desde ese lugar de cómo actuar tan naturalmente. Vuelvo a poner comillitas para los que nos están escuchando. Sí, porque el naturalismo es algo que ofrece muchos problemas en general para el cine argentino y hemos visto naufragar más de una película a lo largo de los años. Y de repente este director logra esta cosa tan
tan espontánea, tan original, tan meritoria, que uno no para de remarcarlo porque es muy interesante de ver. Por eso, como decíamos antes, es muy francés, además, lo que sucede, ¿no? Sí, porque el naturalismo está, perdón, pero está como a paso del costumbrismo. Entonces Sí, lo que se está claro, diciendo es como complicado si no parece orgánico. Y ustedes Sí. lo hacen orgánico. Sí. Esas peleas que tienen, las discusiones, Sí, las mandar a la mierda a uno, el cruzarse con el otro, digo, No, y ahí además, hay mucha organicidad. Y además el opuesto de personajes, porque no es que es un film plano donde uno ve todos los personajes iguales, sino que hay muchos matices entre cada uno de los personajes. Y esto también se nota con una gran elaboración atrás de todo esto, ¿no? Sí, creo que está bueno. Particularmente con lo que decías vos de las actuaciones, yo nunca había actuado antes en mi vida, o sea, no soy actor, y creo que también la búsqueda de Mati, habría que preguntarle a él, pasa un poco por ahí, ¿no? Yo ni siquiera sentí que estaba actuando. Si bien mi personaje es medio border y hace cosas que yo no haría, Sí. digo, éramos un equipo, no sé, 5 o 6 personas, era el equipo técnico, todo muy íntimo, no es que estás en un set por ahí con 6 luces que te pegan en la cara. La cámara de Mati también tiene algo muy bueno, al menos para mí que no soy actor y estaba expuesto en ese sentido, que está lejísimos a veces la cámara. De los actores. Entonces ni te enterás que te están filmando. Yo por ahí estoy hablando 5 minutos con ella o con otro personaje y no es que tenés un primer plano acá en la jeta. Creo que son cosas de ese método y en la forma que favorecen un poco eso, ¿viste? No es que yo pensé, digo, bueno, voy a componer este personaje y voy a hacer un método. No, yo de hecho cuando escribí el guión con Mati no sabía que iba a actuarlo tampoco. Entonces, bueno, a Juana por ahí también le pasó algo similar. Sí, o sea, creo que es una película que usa todos los elementos muy a su favor en cuanto al orgánico. Desde si pasa una persona por enfrente de la cámara, que pase por enfrente de la cámara y quede. Pues está en la calle, claro. Totalmente. Y Mati también sabe usar a favor los elementos que trae cada uno. De hecho, a mí me había preguntado, ¿cuáles son tus hobbies? Ajá. No sé, me dijo, ¿revelás en el laboratorio fotos? Y dije, sí. Me dijo, bueno, ¿hay chance de filmar en el laboratorio? Al final, Qué lindo. sí, al final no se pudo. Entonces Claro. mi personaje de repente ya no revelaba en un laboratorio. Me dijo, ¿qué más haces? No sé, ¿cantás, tocas la guitarra? Bueno, eso, adentro. Es como... Creo que sabía usar muy a favor lo que cada uno ya traía como persona al personaje, ¿viste? Sí. ¿Cómo fue el proceso de selección de actores? Bueno, Juan dijo que estaba guionando o co-guionando y de repente, bueno, no nos contaste cómo fue este proceso, cómo fue que te lo propuso y demás, pero esto viene a cuento de que los actores de las películas de Julansky son como muy particulares. Uno los ve y sabe que son actores que representan una película de Matías Julansky. ¿Cómo fue en el caso de ustedes esta convocatoria o esta inclusión, ¿no?, en las reglas del juego? Sí, en mi caso yo había hecho un papel mucho más chiquito en la otra peli de él, en el cine, que era como una mini historia romántica, Correr bajo la lluvia, era igual en mudo, solo para el final de la peli. Y después de eso me convocó para esta otra película y me dijo, creo que acá hay un papel para vos. Y es un poco eso también, como él medio que la escaleta la escribió un poco teniendo en cuenta a las personas para mí que ya iban a actuar. Capaz Juan no estaba enterado y Matías sí. No sabemos. Eso no sabemos. Pero creo que hay algo de eso también. Igualmente nos juntamos, tuvimos reuniones, repasamos un poco la escaleta, hablamos del personaje, hubo como unas instancias previas hasta que avanzamos con eso. Okay. Sí. ¿Y vos, Juan? Sí. No, lo mío, como contaba antes, fue laburar el guión con Mati y de repente me lo propuso. Casi, no sé, creo inclusive cuando el guión estaba terminado. O sea, yo tenía que actuar lo que escribí, que me pareció un poco loco, pero dije, bueno, faltaban 2-3 semanas para filmar y me mandé. Dije sí. Y después con los otros actores o el resto del elenco, también Mati se maneja mucho por recomendaciones o cosas que va viendo. Grace, por ejemplo, que está en la película. Grace Ulloa, ¿no? Grace Ulloa, que sí. Es muy buena. Yo había laburado con ella en un corto que había dirigido hace muchos años. Entonces Mati en su momento me dijo, che, ¿tenés alguna actriz
o sea, escucha las opiniones de la gente que lo rodea. Total. En este caso le pasé el perfil, se juntó con ella, le gustó y le da para adelante. Así sigue mucho la intuición también. Ok. Sí. Está bueno. Y cuando ustedes, una cosa es cuando la estás escribiendo, después le pones el cuerpo, vos le pones el cuerpo, le pones la voz y cantan y demás. Digo, ¿qué les pasó cuando la vieron? Uf. Mientras estaban filmando, ¿se estaban dando cuenta lo que se estaba armando? ¿Es una sorpresa después? ¿Qué pasa con eso? Un poco y un poco. Siempre es una sorpresa verse en el cine, porque también primero Mati me había pasado para verla en mi casa, pero también en el cine fue otra experiencia muy distinta, porque cuando vos estás ahí filmando en la escena, hay cosas que surgen que vos no entendés cómo se están percibiendo, más que nada porque, por ejemplo, yo no estuve el día que filmaron las escenas con Grace. Ajá. Por ejemplo. Claro. Entonces, de repente había una parte de la historia que yo me estaba perdiendo y capaz algún chiste dependía de ese contexto anterior y claro, en el cine de repente habían cosas que yo decía que la gente se reía. Yo decía, claro, esto es gracioso. Claro. Pero uno cuando está ahí inmerso en la escena, Claro. capaz es algo que no te das cuenta Sí. en la totalidad de repente, y con el montaje y con el guión final, se termina de definir y dar volumen, digamos, a eso. Entonces, lo ves con otros ojos, ¿sí? Ni hablar. Sí, además creo que pasa un poco lo que decía Juana, la peli es una comedia, estrictamente. Entonces, claro, uno la ve en la compu de su casa y es una cosa, y después en el cine, nada, querés que la gente se ría, porque si no se ríe nadie, medio que te falló la película, es una Claro. comedia. Entonces también estábamos un poco con ese miedo ahí en el Bafisi, o esa tensión, porque, bueno, arriesga en ese punto la peli. Sí. Busca hacer reír y tiene chistes como acumulativos, repetitivos. Entonces está bueno ver cómo operaba esa estructura a lo largo de 60 Pero minutos. Hubo muchas risas. Se ríe la gente. Sí, por la suerte, gente se sí. ría Ajá, mucho, sí. sí. Hay otra cosa muy interesante de esta película, que es la universalidad del amor y del deseo que atraviesa todas las edades. ¿Cómo lo vieron ustedes o cómo se sintieron ustedes con eso? Sí, por supuesto. Y yo siento que también hablando con amigos míos que la fueron a ver, el debate era un poco, todos nos identificamos un poquito con todos, ¿viste? Hay algo de todo esto en las relaciones humanas hoy en día, Claro. de las idas y vueltas, la histeriqueada. Bueno, ahí también siento que aparece vuelta Romer, porque viste que Romer, los personajes Sí. son rubiecitos de rulos histéricos, francesitos histéricos, completamente. Bueno, y vamos a invitar, Por ya que eso lo estamos, amamos, sí. vamos a invitar, ya que estamos, a un director más, si les parece, a Woody Allen, Por supuesto. También. Sí, que hay algo de esto también. ¿no? Sí, obvio. Completamente. Con sí. Mati hemos hablado mucho de Woody Allen, no solo en el proceso de la escritura, sino siempre conversamos mucho su obra, y es referencia, claramente. Por ahí la neurosis, la verborragia, Sí. personajes que expresan todo el tiempo lo que les pasa, y eso empieza a generar un efecto Sí. lindo en la película, y creo que también sí, por ahí sí gustó o tuvo buena recepción y demás, fue un poco porque toca temas que le pasan a todo el mundo. Claro, por Eh, supuesto. Entonces, Sí. ahí toda la gente, a mí me pasó lo mismo con mi círculo, todos se ven un poco reflejados en la Tal película, cual. todos son alguien, inclusive en las actitudes más oscuras, por así decir, que tienen los personajes, también hemos caído en eso, creo que todos. Entonces creo que está buena y una clave comedia que siento que está ideal para hablar sobre eso. Sí, y algo además que tiene que ver con distinto a la actualidad. No hay teléfono, no estamos whatsappeando, están Sí. poniendo el cuerpo, se encuentran, para verse tienen que ir a la casa de Sí. uno, tienen que encontrarse al otro. Y eso hoy en día es algo que decís, bueno, wow, bien, es por acá también, ¿no? Tal cual. Bueno, chicos, el jueves que viene, entonces, la cita es con las reglas del juego. ¿Tienen idea en qué salas se va a poder ver o algo así? Creo que es o en la 2 o en la 3, las salas de arriba serían en el De Gomón. en Cine Gomón, Gomón. en Cine Gomón. Perfecto.
Y creo que el horario, si no recuerdo mal, eran las 21 horas. 21 horas. Perfecto. Sí, a la noche y, Bueno. y en las salas de arriba. Bueno, Sí. hecha está la convocatoria, les deseamos mucha suerte con la película, un gran abrazo a Matías, que esperamos verlo alguna vez, cuando Cinefilia cambie de horario. De día. O de día. De día. De día. Bueno, gracias nuevamente. Nosotros, muchas gracias a por ustedes. favor, Gracias vamos a a ustedes. continuar con el primer tema musical de la tarde de hoy, que corresponde a la película ¿Y dónde está el policía? El tema es un clásico, ya lo habíamos escuchado muchas veces, es de Starship, Nothing Gonna Stop Us. Aquí vamos.